las afueras de un pequeño pueblo, rodeado por un espeso bosque, había un viejo puente de madera conocido como el Puente de las Voces Perdidas. La estructura, desvencijada y cubierta de musgo, cruzaba un río que parecía susurrar incluso cuando el aire estaba quieto. Nadie en el pueblo se atrevía a cruzarlo de noche, pues las historias que se contaban eran suficientes para mantener alejados incluso a los más valientes. La leyenda decía que décadas atrás un grupo de niños había desaparecido en los alrededores del puente. Se decía que jugaban a la orilla del río cuando un extraño silencio cayó sobre el lugar. Los buscadores encontraron huellas que llevaban al centro del puente, pero allí se desvanecían como si los niños hubieran sido tragados por el aire. Desde entonces, los lugareños reportaban escuchar risas infantiles y voces lejanas al cruzar, siempre al caer la noche. Mateo, un joven escéptico y amante de los desafíos, llegó al pueblo una tarde lluviosa. Había escuchado la leyenda en una taberna local y, decidido a probar que no era más que una historia inventada, anunció que cruzaría el puente a medianoche. Los ancianos del lugar intentaron disuadirlo, advirtiéndole que nadie que lo había cruzado de noche había vuelto a ser el mismo. Pero Mateo se rió convencido de que el miedo colectivo había alimentado un mito. A las 2 en punto, armado con una linterna y su teléfono, Mateo llegó al puente. La noche estaba extrañamente tranquila, excepto por el constante susurro del río. Mientras daba el primer paso sobre las tablas crujientes, una brisa helada recorrió su espalda. No le dio importancia y continuó caminando, grabando un video para demostrar su hazaña. A mitad del puente, los susurros se hicieron más fuertes. Eran voces, pero no podía distinguir las palabras. De repente su linterna parpadeó y se apagó, dejándolo en una oscuridad total. Encendió la luz de su teléfono, pero lo que iluminó lo dejó sin aliento. Delante de él, las tablas del puente parecían extenderse interminablemente más allá de lo que podía ver. Al darse la vuelta, descubrió con horror que la entrada había desaparecido. Fue entonces cuando las voces se volvieron claras. Eran risas infantiles mezcladas con llantos y susurros. Mateo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando una voz suave, apenas perceptible, susurró su nombre. Mateo miró alrededor, pero no había nadie. Trató de correr, pero el puente parecía alargarse con cada paso. Las voces se transformaron en gritos y entre ellos pudo distinguir palabras. «Ayúdanos, no queremos estar aquí». Mateo tropezó y cayó de rodillas. Al levantar la vista, vio figuras pequeñas y borrosas rodeándolo. Eran niños, con ojos vacíos y expresiones de tristeza. Uno de ellos extendió una mano hacia él, pero antes de que pudiera reaccionar, todo se quedó en silencio. Cuando Mateo despertó, estaba en la orilla del río, justo donde había comenzado. Su teléfono y linterna estaban destruidos y no recordaba cómo había salido. Al regresar al pueblo, nadie creyó su historia, pero algo en su mirada había cambiado. Nunca volvió a hablar del puente y abandonó el pueblo poco tiempo después. Sin embargo, los lugareños notaron algo inquietante. En las noches silenciosas, cuando el viento soplaba suavemente, podían escuchar una nueva voz entre las demás. Era la voz de un joven llamando a alguien que nunca respondía.